Dice la Escritura, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto dice el Señor para todos aquellos que tenemos nuestra esperanza en la vida eterna que Dios nos ha prometido, porque esperamos un reino de gloria donde mora la justicia, y esperamos, dice, que la redención de nuestros cuerpos, esperamos un cuerpo glorificado, esperamos que Cristo venga a buscarnos, y dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, de modo que esperamos un cuerpo glorificado, el cual no puede pecar en ninguna manera, porque es como el del Señor, un cuerpo que no sufre ningún tipo de enfermedad, ni dolencia, ni ningún tipo de carencia, ningún tipo de necesidad, ni ningún tipo de las cosas, ni de las dificultades que sufre el hombre en el cuerpo, porque con el cuerpo el hombre pecó, con el cuerpo el hombre tomó del fruto que Dios se le mandó a no tomar y no comer, y pecó, y desobedeció, y se rebeló, y así el hombre, entonces el cuerpo que era para hacer las obras de justicia del Señor, lo usó para lo que es en contra del Señor, y por eso es que el cuerpo es tentado al mal, el hombre es tentado al mal en todo tiempo y es atraído en su carne para ejecutar todas las obras que son distintas a la voluntad de Dios y para complacer su propia vida en el cuerpo, y por eso es que este cuerpo es un cuerpo corruptible, tentado al mal en todo tiempo, es un cuerpo pecaminoso y vivimos en un cuerpo pecaminoso. Y por eso es que dice que el ocuparse de la carne es muerte, porque el ocuparse de este cuerpo pecaminoso con el cual se pecó es muerte. El ocuparse de esta carne en sus deleites, en sus placeres, en sus imaginaciones, en las imaginaciones del corazón, en todo lo que busca el hombre en la tierra, es muerte del alma, es muerte espiritual, es la muerte del alma que va a eterna condenación, que va al infierno, porque las obras de justicia son las que perfeccionan el espíritu, y las obras de justicia son las que santifican el alma del hombre y son las que hacen que se pueden ejecutar las únicas obras que verdaderamente reciben galardón del cielo, que son las obras de Dios. Y estas obras de justicia son las obras que guía el Espíritu de Dios, que son obras de santificación, que son obras de misericordia, que son obras de piedad, que son obras de edificación, que son obras de compasión, que son obras de aprendizaje, de conocimiento del corazón del Señor, que son obras espirituales. Esto hace que el hombre espiritual se desarrolle, pero cuando se ocupa el hombre en las cosas de la carne, en el disfrute temporal, en el deleite temporal y en todos los pecados que emanan del cuerpo, como pleitos y contiendas, disensiones, envidias, celos y todo tipo de cosas, glotonería y todo tipo de obra inmunda y todo tipo de obra que sale de las tinieblas, esto acarrea muerte para su alma. Nosotros somos llamados a ocuparnos en nuestro hombre espiritual, somos llamados a ocuparnos en el espíritu, en el desarrollo del espíritu, en el enriquecimiento espiritual, en la rectitud de nuestro espíritu, porque una vez que el hombre pecó, el espíritu se torció, el espíritu que era recto y conforme al espíritu de Dios se torció, el corazón se corrompió y se convirtió en un corazón, pasó a ser del corazón de la imagen de Dios, pasó a ser un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso. Y así entonces este espíritu torcido, este corazón corrompido, necesitan enderezarse. Así, esta es la oración que hacía David cuando le decía al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque estas cosas se corrompieron. El corazón se hizo engañoso más que todas las cosas y perverso, y se hizo diferente al corazón de Dios, habiéndole Dios hecho a la misma imagen de él, porque esta fue la imagen que Dios puso en el hombre, su corazón. Y el espíritu se torció, porque conforme a lo que es el corazón es el espíritu se torció y se hizo un espíritu ya no conforme a la rectitud del espíritu de Dios, sino que se hizo un espíritu torcido, un espíritu inclinado a las vanidades, inclinado a hacer injusticias, inclinado a hacer obras malas y perversas, inclinado al egoísmo, inclinado a todo tipo de obra infructuosa y todo tipo de obra mala que lleva al hombre a la condenación. Y con este corazón
engañoso, y con este corazón corrompido y con este espíritu torcido, aunque el hombre no lo entienda así, pero es así desde el fondo y es así desde el interior, porque eso es lo que hace que el hombre continuamente peque delante del cielo. Con esto el hombre debe de ocuparse en su perfección. Ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, pero pagó por nosotros para que nosotros seamos libres del presente siglo malo. Quiere decir que seamos libres de la corriente de las personas, de la corriente de la multitud de la gente, de que seamos libres del conformismo de la gente, como dice la Escritura, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que no nos conformemos a la corriente del mundo, no nos conformemos a la forma de vivir de las personas, a la forma de pensar de las personas, a la forma de ver de las personas, porque sus espíritus son torcidos y porque sus corazones son corrompidos, y así el corazón del hombre es corrompido y el espíritu del hombre es torcido. Y aunque Cristo nos perdona, dice que Él nos perdona y que el fin de nuestra fe es nuestra santificación. Y así entonces, en la santificación que nosotros tenemos por medio de la guianza del Espíritu de Dios, es que el Espíritu se va haciendo recto cada vez más, y Él nos ha perdonado para presentarnos, dice que limpios y sin mancha delante de Dios. Y para que seamos presentados limpios y sin mancha delante de Dios, es necesario que el espíritu del hombre se enderece al camino de Dios y el corazón del hombre se vuelva conforme al corazón de Dios como era, porque este es el corazón que Cristo vino a transformar, el corazón de Adán conforme ahora al corazón de Dios, el corazón de Adán, que es un corazón pecaminoso, lleno de maldad, lleno de iniquidad y lleno de vanidades, al corazón de Cristo, por lo cual dice que la creación fue sujetada a vanidad por causa de aquel que la sujetó en esperanza, pero para que los creyentes, los que reciben la palabra de la fe, los que reciben la palabra de la vida eterna, ya no vivamos nosotros conforme a las vanidades de los hombres, a las cosas que no tienen valor ni peso para la eternidad, pensando en comida, pensando en bebida, pensando en pleito, pensando en adquisiciones temporales, pensando en disfrutes y deleites temporales, pensando en placeres, pensando en cosas vanas, pensando en adquirir honra entre los hombres, pensando en alcanzar posesión social, pensando en cosas vanas que son para la destrucción del propio hombre, que piensa aquellas cosas. Y esta es la vanidad a la cual fue entregada la creación por causa de que la sujetó en esperanza, para que los que vivimos por la fe vivamos en la esperanza de la vida eterna, para que seamos entonces vencedores de las cosas del mundo. Pero el que vive para las cosas del cuerpo, el que vive para las cosas terrenales, este no puede ocuparse en las cosas del espíritu, sino que se ocupará en las cosas del cuerpo, se ocupará en las obras de la carne, y el ocuparse de la carne es muerte. Si alguno se ocupa de la carne, cuando éste muera, por cuanto se ocupó del polvo, el polvo lo cubrirá, y el polvo salió de la tierra, porque Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Si se ocupó en el polvo, se ocupó en el cuerpo, se ocupó en el polvo, y habiéndose ocupado del polvo, una vez que muera, el polvo será sobre él, porque él fue su señor, el polvo fue su señor, el cuerpo fue su amo, el cuerpo fue su dueño, el cuerpo fue su señor, y él quedará debajo del polvo. Quiere decir que quedará en el corazón de la tierra, y eso es el infierno, porque en el corazón de la tierra está el infierno, a donde van todas aquellas almas que en sus vidas terminaron en pecado y en sus vidas vivieron en pecado, porque sus espíritus fueron torcidos y porque sus corazones fueron corrompidos y porque vivieron para el cuerpo y porque vivieron ejecutando las obras de la carne, no ocupándose en su salvación, no ocupándose en la rectitud de sus espíritus y en la perfección de sus corazones. Y por cuanto vivieron para el cuerpo y por cuanto fueron esclavizados por los deseos del cuerpo, ahora el polvo que es el cuerpo los cubre y la tierra los traga, y la tierra es la que se enseñorea de ellos, y esta es la condenación del alma en el infierno. Pero el que vivió para el espíritu, el que no se ocupó en las cosas de la carne, sino que sencillamente se ocupó de lo necesario, de lo que es básico, porque nosotros vivimos en un cuerpo que tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de descanso, tiene necesidad de vestido y tiene necesidades de
de pronto de abrigo, de techo y demás. Y cuando se vive para la vida espiritual y se suplen sencillamente por la provisión de Dios las necesidades básicas, el hombre no se ocupa en los deseos del cuerpo, el hombre no se ocupa en las complacencias del cuerpo, el hombre se ocupa en lo espiritual, y cuando se ocupa en lo espiritual, el cuerpo no es su Señor, sino que Dios es su Señor. Aquel cuyo cuerpo sea su Señor quedará debajo del polvo del cuerpo, que es la tierra, y la tierra lo tragará, pero aquel que se ocupa para el espíritu, Dios verdaderamente será su Señor, porque éste adquirirá la imagen del Señor, éste será enderezado conforme a la rectitud del Señor, su espíritu será enderezado conforme al espíritu recto del Señor, y su corazón será purificado cada vez más, será libre de muchos errores ocultos, porque de errores ocultos está lleno el corazón del hombre, como le clamaba David al Señor pidiéndole que lo librara de todos los errores que le eran ocultos, porque nadie puede entender sus propios errores, porque de eso está cargado el corazón del hombre. Y el que se ocupa en las cosas de la carne, el que se ocupa en las cosas temporales, el que se ocupa en el deleite de la carne, obedeciendo a sus deseos, obedeciendo a los designios de la carne, obedeciendo a todo lo que el cuerpo quiere, obedeciendo a todo lo que el cuerpo dice, queda bajo sus propios errores y queda siendo esclavo de sus propias iniquidades, aunque no lo entienda. Y las personas están equivocadas pensando que como Cristo murió por nosotros, ya no hay nada más que hacer, sino que ya somos salvos y que somos perfectos. No siendo así, porque si Cristo perdona, es para que la persona ahora sea transformada por su espíritu, porque no en vano el Señor envió su espíritu, sino que lo envió para perfeccionarnos. Nos envió el espíritu para guiarnos y nos envió el espíritu para enseñarnos el corazón del Señor. Y así entonces todo nuestro ser, dice, espíritu y alma y cuerpo podrá ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él, el Dios de paz, Él nos santifica para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta santificación solo la puede hacer el Señor en aquellos que se ocupan en el espíritu, en aquellos que se ocupan en su ser espiritual, en aquellos que se ocupan en el hombre espiritual, porque así es que dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Vivir conforme a todo lo que la carne pide. Si la carne pide deleitarse en placeres y deleites y banquetes de la tierra, si la carne pide paseos, si la carne pide fornicación, bebida y todo tipo de cosas inmundas, si la carne pide distracción, si la carne pide lujo, si la carne pide pecado, si la carne pide ira, enemistad, dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Muchas cosas más. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Quiere decir que por ocuparnos en el hombre espiritual, hacemos morir paulatinamente las obras de la carne. No se hacen morir en un día, no se hacen morir de un momento a otro, porque el hombre está plagado de vicios, porque el hombre natural, el viejo hombre, está plagado de vicios, está esclavizado a muchos vicios y necesita hacer morir todas aquellas cosas por la guianza del Espíritu, ocupándose en el Espíritu. Y por el Espíritu es que se hacen morir las obras de la carne. Por el Espíritu es que se hace morir el deseo temporal, porque necesita morir ese deseo de la carne, necesita morir el deseo para que el hombre no ejecute las obras de pecado, porque si el deseo no muere, el pecado se ejecutará sí o sí. El deseo debe de morir, porque el deseo es lo que atrae la acción. El deseo no es la acción como tal, sino que el deseo viene al corazón. El deseo es lo que atrae al cuerpo a hacer la acción. El deseo es lo que viene a la mente del hombre. El deseo es lo que viene a su corazón cuando el hombre desea hacer una u otra cosa, cuando el hombre desea cosas impuras, cuando el hombre desea cosas vergonzosas, cuando el hombre desea cosas de este mundo, cuando el hombre desea cosas inicuas que son de pecado, y luego las ejecuta porque el deseo lo atrae a ejecutarlo. Pero por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne, y por el Espíritu se hace morir el deseo, porque cuando el hombre se ocupa en el Espíritu, el deseo va muriendo paulatinamente, y así entonces el que se ocupa en el Espíritu va haciendo morir el deseo del cuerpo y va ocupándose en el deseo del Espíritu, va ocupándose en el hombre espiritual y se hace
siervo de la justicia, se hace esclavo del Señor, que es la buena esclavitud, porque esta es la libertad para no ejecutar el pecado. Esta es la libertad para que el hombre no sea esclavo del pecado. Y por este buen deseo, el mal deseo se hace morir. Pero el que no se ocupa en el espíritu, pensando que no peca en una u otra cosa, porque se dedica a hacer las obras de la sociedad que son encaminadas a distraerse, a ocuparse en ocio, a ocuparse en todo tipo de cosas vanas, a ocuparse en deporte, en cine, en cultura, en distracciones, en juego, en tecnología, en política y en todas estas cosas, aunque no parezcan pecado, sí lo son. ¿Por qué? Porque llevan al hombre a una vida vana, llevan al hombre a una vida que no desarrolla su ser espiritual, no a la vida que mandó Jesucristo, sino una vida que lo que hace es fortalecer al hombre viejo, lo que hace es que se arraigue todavía cada vez más Adán en su corazón y que no muera ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos de la tierra, que está viciado de pecado y que está viciado de todo tipo de iniquidad. Y todas estas cosas hacen que el hombre se ocupe en la carne. El ocuparse de la carne es para las personas de la tierra, es para las personas incrédulas, pero el ocuparse del espíritu es para los espirituales, porque los espirituales no se ocupan en ninguna de estas cosas, porque el Señor no nos llamó a ser presidente de naciones, ni a ocuparnos en gobiernos, ni a ocuparnos en cosas temporales, ni a ocuparnos ni siquiera en profesiones de la tierra, ni a ocuparnos en ningún tipo de cosas que sean vanas, que sean para una vida temporal, porque dice que Él no se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No se deleite en la fuerza del caballo, no se deleite en la agilidad de los hombres, no se deleite en la capacidad de los hombres para ser inventivas, no se deleite en el deleite temporal del hombre, no se deleite en nada de estas cosas, no se complace en la agilidad del hombre, no se complace en nada de estas cosas, sino que se deleite el Señor y se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué quiere decir? En los que esperan la redención, porque vive el hombre en un cuerpo tan vergonzoso, porque dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es un cuerpo de vergüenza, es un cuerpo de humillación por el pecado que el hombre cometió y porque es tentado al mal en todo tiempo y vive en un cuerpo que está inclinado a pecar continuamente, de continuo y sin cesar. Y cuando el hombre se arrepiente verdaderamente de sus pecados y no vive para esto, entiende su condición, se ocupa en el espíritu, pero el hombre que se ocupa en las cosas vanas y en las cosas temporales, en las cosas terrenales, no entiende de su condición y vive el hombre en un cuerpo tan vergonzoso que no sabe que cada acción que ejecute, que cada pensamiento que hace y que cada obra que hace y que cada cosa que piensa y que se planifica y que cumple y que alcanza es para su propia muerte espiritual, es para hacer descender su alma al infierno. Por lo cual el Señor dijo que de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Pero ¿quién es el que gana todo el mundo? Aquel que se ocupa en las cosas del cuerpo, aquel que se ocupa en las obras de la carne, aquel que se ocupa en la carne, lo cual es muerte, aquel que se ocupa en lo vano, aquel que se ocupa en lo temporal. Este gana todo el mundo, gana prestigio, gana buena posición social, este puede ganar dinero, este puede ganar buen modo de vida, este puede ganar lugares en la tierra, este puede ganar de pronto cosas que otras personas que no se esfuerzan tanto para esas cosas no ganan. Pero sin embargo dice el Señor, ¿de qué le vale si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque se ocupó en lo que no es, se ocupó en lo que no es lo importante, en lo que no es del cielo, en lo que no es eterno, se ocupó en lo que es temporal, se ocupó en aquello que es por un momento, en aquello que es vano. Y el ocuparse en estas cosas dice que es muerte. El ocuparse en lo del cuerpo dice que es muerte. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, o sea, todo el fruto de la carne, todo lo que sale del deseo de la carne, todo lo que imagina el corazón, todos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque ellos no se pueden sujetar a la ley de Dios. Nada de esto puede sujetarse a la edificación que hace el Señor para perfeccionar al hombre espiritual, para desarrollar en el hombre espiritual todos los atributos
frutos espirituales que Dios pone en el corazón del hombre como base para que sean desarrollados y así pueda dar los frutos de justicia del Espíritu de Dios. Porque el fruto del Espíritu de Dios, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu de Dios y todas muchas cosas más, como dominio propio, como la esperanza bienaventurada de la vida eterna, justicia, juicio, verdad, todos los frutos del Espíritu de Dios, que son los atributos espirituales, las cosas con las cuales verdaderamente Dios bendice al hombre, es lo que forman la imagen de Dios en el hombre, y estos son frutos netamente espirituales, y Dios da la base de estos frutos para que sean desarrollados en el hombre espiritual, y el hombre que los desarrolla es aquel que se ocupa en el espíritu, no el que se ocupa en la carne. El que se ocupa en la vida eterna es el que desarrolla aquellos frutos, porque no se trata del amor de la tierra, no de un amor platónico, no se trata de ese amor, sino del celestial, que ama al ser al que aborrece, ama al ser que no merece ser amado. Ese es el amor del cielo y muchas cosas más, así como todo tipo de cosa espiritual, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Esto es celestial, no es terrenal, no como lo que el hombre se idea en la tierra. Y todo esto solo puede desarrollarse en una vida completamente entregada al desarrollo espiritual. El que entrega su vida al desarrollo espiritual entiende de su corazón, de su condición, entiende de la maldad que hay en su corazón, entiende de la condición vergonzosa en la cual está su cuerpo, entiende del pecado al cual fue vendido el cuerpo, porque dice que la ley de Dios es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Fuimos vendidos al pecado por Adán. Fuimos vendidos al pecado, pero Cristo nos compró con su sangre. Pero esta compra se hace eficaz en aquellos que renuncian a los deseos de la carne, en aquellos que no viven para sí mismos, por cuanto dice que por cuanto somos comprados a precio de sangre, dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. De modo que ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu ya no es nuestro, sino que es de Dios. Y así es que entonces el precio que el Señor pagó se hace eficaz, se hace efectivo en nosotros, cuando entendemos que nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son de Dios, no son de nosotros, sino que son de Dios. Y cuando entendemos que no son de nosotros, sino que son de Dios, entonces entregamos nuestro cuerpo a lo que es del Señor. Y ahora el cuerpo no se emplea y no se dedica al deseo temporal, no se dedica al deseo de la complacencia, ni se dedica al pecado, sino que el cuerpo ahora se dedica a la justicia de Dios, conforme a lo que el Espíritu de Dios vaya guiando a hacer. Y las obras de justicia no tienen que ver con distracciones de la tierra, ni tienen que ver con las cosas vanas de la tierra, son obras de justicia, porque dice que así como usamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora también usemos nuestros miembros para servir a la justicia, y para esto es ahora el cuerpo. Por eso que dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, ya no lo vivo conforme a los deseos del cuerpo, ya no lo vivo conforme a las imaginaciones del pensamiento del corazón, sino que dice, ahora lo que vivo en el cuerpo, lo vivo conforme a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo que se hace en el cuerpo es conforme a la fe en Cristo, porque Él es el que me manda a hacer las cosas. Ahora el Espíritu me guía, y lo que el cuerpo hace es conforme a la fe. De lo que hago recibirá recompensa, y edificará mi hombre espiritual, salvará a otros y servirá para también la edificación de otros. Esta es la justicia del cielo, y para esto vive el creyente, y el que se ocupa en esto se ocupa en la vida eterna y adquiere la vida eterna, porque tiene un Señor y un Rey que es Jesucristo. Pero el que no, su Rey y su Señor es su cuerpo, y tiene que descender al centro de la tierra, al corazón de la tierra, a quemarse, porque de allí salieron sus obras, y a eso sirvió, y allí es que ejecutó sus obras en lo que es de las tinieblas, en la oscuridad, en las que cubren la tierra, porque las tinieblas cubren la tierra para engañar a los hombres y hacerlos ejecutar las obras del infierno, las obras de pecado, y llevarse a todo el mundo cautivo para el infierno. Pero Cristo vino
vino para deshacer las obras del diablo, pero esto se cumple en aquellos que ya no viven para la carne y los que no se ocupan en la carne. Esto se cumple en aquellos que viven ahora para el Espíritu, porque le deben al hombre espiritual, porque necesitan ese desarrollo, el cual nunca tiene fin, porque dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que Él en nosotros perfecciona la obra de justicia, dedicándonos completamente a estas obras de justicia y aprovechando bien el tiempo, más sabiendo cuando mayormente los días son malos. Cuando dice que los días son los peores días de la tierra, en los que la mayoría ha sido engañada y aún hasta los escogidos han sido engañados, dice que redimamos bien el tiempo porque los días son malos, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Recuperar el tiempo perdido y ocuparlo en lo que es del Espíritu, ocuparlo en lo eterno, porque de ello recibiremos grande galardón. De ello, de esas obras, de esas acciones, recibiremos gran recompensa, recibiremos un cuerpo glorificado, un lugar con Dios en la eternidad a su lado, y recibiremos el mayor estado de felicidad, el mayor estado de paz, el mayor estado de alegría, la mayor honra del cielo, porque todos los que son salvos no van al mismo lugar, sino que unos son salvos así como por fuego nada más, y van en deshonra para el cielo, y adquieren la vida por ganancia, pero otros adquieren mayor nivel de honra, de felicidad, de gloria, de paz, de paciencia, por lo cual dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios ha preparado una gloria venidera, Dios ha preparado algo glorioso que no llega a la mente del hombre ni el corazón puede entender, pero solo la reciben aquella gloria venidera aquellos que se ocupan en las obras del Espíritu, no que se ocupan en las obras de la carne, porque el ocuparse de las obras de la carne es para hacer morir el hombre espiritual. Y si alguno por misericordia en el final alcanza salvación, no tratando de burlarse, sino porque de pronto no conoció, Dios le extendió su misericordia a solamente así como por fuego, alcanza la salvación, pero sin aquella gloria y sin aquel estado espiritual. Pero el estado espiritual para la eternidad se va desarrollando mientras el hombre vive en el cuerpo. Así se va desarrollando el hombre espiritual, y así es que se cumple la obra que Dios determinó para cada uno desde antes de la fundación del mundo. Y cumpliendo esta obra, entonces es que alcanza el hombre la imagen de Dios. Esto llega a tener un estado espiritual tan glorioso y tan divino que el hombre no puede entenderlo mientras el hombre está en el cuerpo, pero por eso es que la salvación es por fe, y por eso es que es por fe lo que se hace, por eso es que se vive en la fe del Hijo de Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve aquello que es eterno, no se ve aquella gran felicidad y aquella honra tremenda que tendremos en el cielo, pero se cree y se entiende porque las cosas que el hombre ejecutará en la eternidad son mayores de las que puede entender, son mayores de las que puede pedir, y las capacidades que tendrá son mayores de las que puede el hombre entender. Así dijo el Señor, que el mayor de la tierra menor es que el más pequeño en el reino de los cielos, refiriéndose a Juan el Bautista, cuando dijo que Juan el Bautista era el mayor entre los nacidos de mujer, que no había otro mayor que él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea que esto es lo que se busca aquella felicidad eterna, y mientras más el hombre se ocupe en su hombre espiritual, más se va desocupando de las obras de la carne y vive en la fe del Hijo de Dios, vive en la fe en la eternidad, vive en la fe en aquel cuerpo resucitado glorioso, vive en la fe en aquel estado con Dios por la eternidad, hasta llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta llegar a alcanzar el nivel que Dios ha determinado para cada cual, que es el nivel de que incluso pueda sentarse con Dios en su trono a reinar con Él por siempre. Esta es la reina que está a la diestra del Señor con oro de Ofir, porque el oro de Ofir son las obras que fue ejecutando en la tierra de justicia, y la visten de oro de Ofir, la galardonan, la llenan de honra y la llenan de felicidad eterna y de riquezas indecibles que no pueden corromper y que el hombre no entiende mientras esté en el cuerpo. El que entiende esto se ocupa en las obras del cuerpo, pero el que no lo se ocupa en las obras del espíritu, pero el que no lo entiende se ocupa en las obras del cuerpo. Y el que se ocupa en las obras del cuerpo porque no ha recibido la verdadera fe, sino que lo que tiene es una fe terrenal. Si dice haber creído en el Señor, y todo el que se ocupa en el cuerpo tendrá que ser esclavo de su cuerpo, y siendo esclavo de su cuerpo tendrá que morar
para la eternidad en la profundidad de la tierra, que es el Hades, que es el infierno, porque de eso fue esclavo del polvo. El que es esclavo de Cristo se hace libre de los deseos del cuerpo y del polvo, y esto se va adquiriendo paulatinamente con el cuerpo. Ocuparse en el espíritu es vida y es paz, es vida eterna. Mientras más se ocupa el hombre en las obras del espíritu, más vida recibe, más edificación recibe, más riqueza recibe. Pero mientras más se ocupa el hombre en las obras del cuerpo, va muriendo cada vez más paulatinamente. Aunque haya creído alguna vez en Jesucristo, pero aquella sangre que lo limpió, la va pisoteando, porque la menosprecia, porque la desecha, porque sí se arrepintió en una oportunidad, pero luego se ocupó en las obras del cuerpo y despreciando la sangre, menospreciando la sangre. Ya no hay más sacrificio para él, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque ha pisoteado la sangre del pacto en la cual una vez fue santificado. Y la santificación debe de ir creciendo, debe de ir aumentando conforme al hombre se va ocupando en lo importante, que es en el espíritu. El que se ocupa en el espíritu adquiere la gloria venidera y adquiere la imagen del Señor y la felicidad eterna, y adquiere la verdadera justicia de Dios en su ser espiritual, porque va a ejecutar las obras de justicia, las únicas que son importantes. Para eso está el hombre en la tierra, para eso está el creyente en la tierra, no para otra cosa. Porque otra cosa corrompe, otra cosa lleva a la muerte, y otra cosa es vivir como Adán, que pecó, y sencillamente vivía en la tierra solamente hasta que muriera. O sea, vivir conforme al hombre nacido de mujer, que solo vive en la tierra hasta que muera, para ir al lugar del castigo eterno, para ir a las tinieblas del infierno, para ir a la condenación eterna. Y si bien Adán fue perdonado por un arrepentimiento, porque creyó en la promesa de la vida eterna, todos sus hijos van a perdición, y los que viven conforme a su corazón van a perdición, porque se ocupan en el cuerpo. Él se ocupó en el cuerpo cuando pecó, y todo el que se ocupa en el cuerpo vive pecando de continuo. Todo aquel que hace las obras de la carne, los deseos de la carne, va a vivir pecando de continuo, sí o sí, aunque diga creer en Jesucristo. Pero la fe no es solo por decir que se cree, sino que es la fe se confirma por las obras, y las obras son las obras de justicia guiadas por el Espíritu para una perfección, para una edificación, para la justicia divina del cielo. Por lo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y el reino de Dios y su justicia lo buscan los que entienden la necesidad que hay en el mundo espiritual, la necesidad de edificación, la necesidad de salvación. Para eso vino Cristo, y para eso puso a su pueblo en la tierra, para eso pone a los creyentes en la tierra, para ejercer las obras de justicia. El que no tiene esto tiene la mente muy corta, y el que dice ser cristiano, el que dice ser creyente, pero vive ocupándose en los deseos de la carne, está ciego, está desnudo, es miserable y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, y no tiene el colirio del cielo que Dios da a aquellos que lo buscan. Pero aquellos que lo buscan entienden de su condición y entienden de la necesidad, y no viven para la carne, sino que viven para el Espíritu, porque tienen la mente del Señor y entienden verdaderamente la necesidad, y buscan la vida, no la muerte, porque el que se ocupa en las cosas del Espíritu busca la vida, porque halla la vida mientras se ocupa en las obras de justicia y en las obras del Espíritu. Gloria a Dios.